Bueno, ¿cómo andan todos, todas? La idea es poder seguir avanzando con los apuntes, la teoría de las clases de matemática financiera. Nosotros vimos hasta ahora, hicimos una pequeña presentación de la materia, dando evidencia en la importancia que tiene el tiempo, ¿sí? En toda operación financiera, que son las que nos dedicamos a analizar. Pasamos por sistemas de intereses simples, aquellos que calculan los intereses, el costo-tiempo del dinero, ¿sí? Lo que determina el costo de oportunidad de las anticipaciones monetarias que se pueden dar en las operaciones financieras, calculando siempre los intereses sobre el valor original. Luego hicimos intereses compuestos que tienen la característica de considerar que cada cierto tiempo, ¿sí? Se procede a la capitalización, a la suma de los intereses sobre el capital original y sobre este nuevo valor es que se calculan los intereses posteriores. Hoy lo que vamos a ver es específicamente la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés como la variable que mide el rendimiento, ¿sí? Lo ganado o perdido en una operación financiera específica. En definitivas, la tasa de interés marca el precio tiempo del dinero, ¿sí? Vamos a ver los distintos tipos de tasas de interés, sus nominaciones y la forma de calcularlas. Decimos que una tasa en términos generales en el ámbito de las matemáticas es la variación relativa de una variable. Por ejemplo, cuando nos referimos a variables temporales, podemos decir que x es una función de t, siendo t el tiempo. La variación absoluta es una diferencia entre dos momentos, ¿sí? Por ejemplo, el valor de una variable en un momento 1 menos el valor de esa variable en el momento 0. Si lo analizamos, por ejemplo, en términos contables, pueden ser los valores contables de un año menos los valores contables del año anterior. Con un pequeño ejemplo vamos a ver la diferencia que hay entre una tasa como variación relativa de una variable y una variación absoluta, ¿sí? Estas variaciones que no tienen, que no están atadas a nada, que no son relativas, sino que son absolutas, una diferencia. La operación de resta, digamos. Supongamos que estamos en una empresa que se dedica a la fabricación de bicicletas y motos. Tenemos, fíjense en la tabla, dos años, el año 2021 y el año 2022. En el año 2021 las bicicletas vendidas en unidades de monetarias fueron 37.000 y las motos 322.000. En el año 2022 las unidades monetarias de bicicletas vendidas fue de 47.000, mientras que de motos fue de 332.000. Ya se puede evidenciar que el crecimiento de bicicletas es bastante más importante que el de las motos, ¿sí? Porque fíjense que pasamos de 37.000 a 47.000, que es bastante para esos montos, mientras que en motos pasamos de 322.000 a 332.000, no pareciera una diferencia tan importante entre un año y el otro. Si calculamos lo que se denominan las variaciones absolutas, hacemos la resta de x1 menos x0, siendo x las unidades monetarias de bicicletas, y de y1 menos y0, siendo y las unidades monetarias de motos. En ambos casos, fíjense que las variaciones absolutas fueron 10.000. O sea que acá lo que nos está mostrando esta variación es que la variación positiva en las dos variables que estamos analizando es igual. Sin embargo, si vemos la evolución real de cada variable, se evidencia que es mucho más importante o mucho más trascendente el aumento de 10.000 unidades monetarias en un producto que solo vendíamos 37.000 que en un producto que ya vendíamos 322.000. Aparece el concepto de tasa como relación relativa de una variable, porque al referenciar esa variación absoluta con el momento 0 o con el momento 1, aparece el aumento de la variable por cada unidad de la variable en el momento 0. Fíjense, si yo hago 47.000 menos 37.000, ¿sí? La variación absoluta de unidades monetarias de bicicletas, y lo divido por las bicicletas vendidas, por las unidades monetarias vendidas en el año anterior de bicicletas, es 0,27 el resultado, la tasa que me da, ¿no? 0,27. Esto quiere decir que por cada unidad monetaria que yo vendí en el año anterior, se incrementó en 0,27 unidades monetarias. En cambio, cuando realizo la misma relación en las motos, fíjense, hago 332 menos 322 dividido 322.000 me da 0,03.
Mientras que las ventas de bicicletas aumentaron en 0,27 unidades monetarias por cada unidad del periodo anterior, las ventas de motos solo en un 0,03. O sea que si bien las variaciones absolutas fueron iguales, las variaciones relativas, que tienen una importancia mayor para marcar las tendencias, demuestra que la variación en unidades monetarias en el producto bicicleta fue mucho más importante que la variación en el producto motos, ¿sí? 9 veces más importante, fíjense, no un poco. La tasa de interés o tasa de interés vencida es el rendimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Entender este concepto y poder trabajar bien con tasas de interés es una de las cosas esenciales en la materia que estamos trabajando, ¿sí? Si depositamos un capital en plazo fijo, al retirar ese capital obtenemos un capital mayor. La diferencia entre esos dos capitales se denomina interés. Y al establecer la variación relativa de capital realizando el cociente sobre el capital inicial, encontramos lo que se denomina la tasa de interés, el rendimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Quiere decir, ¿cuánto me produjo esa unidad de capital invertida en una unidad de tiempo? Y obtenemos la tasa de interés de un plazo fijo a 30 días, en el que deposité 100.000 y el vencimiento se acreditó 105.320, hacemos la variación absoluta dividido el capital inicial y me dice que por cada unidad de capital invertida ganamos 0,0532 unidades monetarias, ¿sí? Bien. El interés es el precio a tiempo del dinero. Como observamos en la introducción, es un rendimiento que compensa el costo de oportunidad de quien dispone de disponibilidad monetaria y la cede a otra persona, ¿sí? Acá está lo que llamábamos unidades superavitarias eh, de dinero versus las unidades deficitarias, que requieren de este dinero por las inversiones o gastos que necesitan realizar en cierto periodo de tiempo. Tasa nominal y tasas proporcionales. Se presentan, como les decía, de distinta manera. La tasa nominal anual de la que las instituciones financieras identifican en cada una de sus operaciones es una tasa que llamamos de convencional o nominativa, ¿sí? Porque no va a tener en cuenta las capitalizaciones de los subperiodos de tiempo, o sea, no va a tener en cuenta la ley de intereses compuestos. Cuando nosotros vemos una tasa nominal anual, que es lo que publican las entidades financieras, ¿sí? En forma obligatoria, lo que vemos es una tasa que no está considerando los periodos de capitalización en el tiempo y entonces no me está dando el rendimiento real, sino que una medida suficiente para que yo pueda calcular cuáles son las tasas denominadas efectivas que sí me dan los rendimientos correctamente. Entonces, refiriéndonos en forma exclusiva a capitalización compuesta, la TNA denotada como I, es la tasa de referencia que se utiliza para encontrar las tasas efectivamente aplicadas a la operación. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de cómo el Banco del Chubut publica las distintas tasas. Tasa nominal anual, tasa efectiva anual, fíjense que es mucho más alto el valor, ¿sí? Porque está considerando en el rendimiento real y en el rendimiento real hay capitalizaciones intermedias que se suman, la tasa efectiva mensual y el costo financiero total. Bien, ¿qué es la tasa proporcional? La tasa proporcional, primero y principal, es necesario que tengamos en cuenta que es una tasa efectiva. Yo le denomino la primera tasa efectiva porque es desde donde partimos a poder conseguir todo lo que necesitamos para calcular las operaciones financieras. Para encontrar una tasa proporcional, lo que hacemos es dividimos la tasa nominal anual por la cantidad de periodos de capitalización que contiene el año. Por ejemplo, si la capitalización es mensual, nosotros sabemos que tenemos 12 periodos de capitalización y dividimos la TNA por 12, ¿sí? M es, que acá ven, M es la frecuencia de capitalización, se denomina la cantidad de periodos de capitalización que hay en el año. Dada una TNA del 24% con capitalización trimestral, encuentre la tasa proporcional que corresponde. Acá, como la capitalización es trimestral, ¿sí? En el año hay 4 periodos de capitalización porque hay 4 trimestres. Entonces, M, que es la frecuencia de capitalización, es igual a 4. Tomamos la TNA 0,24, dividimos por 4 y encontramos la primera tasa efectiva, que es la tasa proporcional correspondiente al trimestre. Esta tasa sí la vamos a utilizar en las fórmulas, en los cálculos, mientras que la TNA nos permite encontrar las tasas efectivas. Las tasas proporcionales ya son herramientas directas de cálculo.
Bien, la tasa efectiva, como ya afirmamos en el apartado anterior, la tasa proporcional es una tasa efectiva, ¿sí? La tasa efectiva es la unidad que mide efectivamente el rendimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. O sea, es el concepto de la tasa de interés que vimos desde el inicio, ¿sí? La variación relativa de la variable capital. Decíamos, una tasa es una variación relativa de una variable. Cuando hablamos de tasa de interés, esa variable, de la variable que mide la variación es de la variable capital. Las entidades financieras suelen acompañar a las operaciones financieras con la tasa efectiva mensual y con la tasa efectiva anual. Dadas las condiciones de una operación financiera y conocida su unidad de tiempo, podremos encontrar la tasa proporcional correspondiente, que es una tasa efectiva, lo que hicimos recién, lo que vimos recién, para esa operación. Con esa información podemos encontrar la tasa efectiva mensual y la anual. Dada una TNA del 24% con capitalización para cada 15 días, encontrar la tasa efectiva anual. Bien. Bueno, fíjense que acá primero lo que hacemos es encontramos la tasa proporcional de 15 días. Y para eso necesitamos saber cuántos periodos de capitalización hay en el año si se capitaliza cada 15 días. Y bueno, hacemos 365 días dividido 15 y nos va a dar exactamente la cantidad de periodos de 15 días que hay en el año. Bien. Luego, para obtener la tasa efectiva anual, vamos a comparar la proporcional, ¿sí? Por la cantidad de periodos, elevado a la cantidad de periodos, ¿sí? Estamos trabajando la fórmula de interés compuesta y del otro lado vamos a considerar que es solamente un solo periodo por año, ¿sí? Y prima va a darme un solo periodo por año. Luego despejamos, fíjense que la cantidad de años directamente lo simplificamos, n y n, y nos queda 1 más i sobre m a la m menos 1. En nuestro caso sería 1 más 0,00986 a la 365 sobre 15, cantidad de periodos de capitalización, o M, frecuencia de capitalización, menos 1. 0,26975 es nuestra tasa efectiva anual. Siendo entonces la tasa efectiva anual 26,97% mayor a la TNA del 24%. Fíjense qué importante esto, ¿no? Si nosotros tenemos capitalizaciones, ¿sí? Capitalizaciones en el año, entonces esa tasa que va sumando los intereses para calcular nuevos intereses, obviamente me va a dar rendimientos mayores. Cuanto mayores periodos de capitalización, o sea, cuando M sea más grande, esto quiere decir básicamente, cuanto más rápido capitalice, ¿sí? Si yo capitalizo cada 6 meses, me va a producir un valor menor a si capitalizo cada 15 días, porque estoy sumando más rápidamente los intereses al capital para que me produzcan nuevos capitales. Entonces, cuanto mayor es M, más periodos de capitalización, más alto va a ser el rendimiento final. Este concepto de tasas equivalentes también es muy importante. Nos sirve para comparar operaciones financieras cuando tenemos que resolver, tenemos que decidir de una sobre otra. Y decimos que dos o más tasas de interés son equivalentes si están expresadas en distintas unidades de tiempo y producen el mismo rendimiento en una operación financiera fijado el tiempo y el capital. Por ejemplo, si yo estoy evaluando invertir un capital y tengo su rendimiento al bimestre, a los 2 meses, quizá pueda encontrar una tasa que me diga, bueno, ¿cuál sería el rendimiento cada 6 meses? O sea, una tasa semestral que me dé el mismo rendimiento que esa tasa bimestral, sin importar los periodos de tiempo establecidos. Bueno, acá comparando una frecuencia de capitalización M con una frecuencia de capitalización R, nos permite, ¿sí?, despejar una tasa con respecto a la otra. En realidad, yo una vez que tengo una tasa efectiva, puedo calcular todas las tasas equivalentes que quiera, ¿sí? Yo consigo una tasa efectiva mensual y puedo calcular su equivalente de bimestre, su equivalente trimestral, su equivalente semestral. O sea, puedo encontrar todas las tasas que me expresen en distintos periodos de tiempo el mismo rendimiento que la tasa mensual. Obviamente, por ejemplo, acá que pasó quiero encontrar la tasa efectiva anual y vengo de una efectiva, no, la tasa efectiva mensual y vengo de una anual, este resultado, ¿sí? El de la mensual tiene que ser menor al del anual,
porque esto me está expresando el rendimiento capitalizando una sola vez en el año, mientras que esto me está expresando el mismo rendimiento capitalizando 12 meses en el año, ¿sí? Por eso es que es la raíz de índice 12 de 1 más 0,2697. Hay un par de ejemplos acá, les recomiendo que los miren. Por último, para ir cerrando este apunte, es interesante considerar los componentes para determinar una tasa de interés, ¿sí? Que tiene una entidad financiera, un prestamista. Primero, el interés en sí mismo, ¿sí? O sea, el rendimiento que quiere ganar. Pero cuando considera ese rendimiento, va a considerar el riesgo de la operación. El riesgo de la operación es la posibilidad de no cobro, es lo que se denomina riesgo de crédito, la posibilidad de que el prestatario no pueda pagarme finalmente o no me pague no porque no pueda. Bien. Cuando el riesgo de crédito es mayor, ¿sí? Ya sea por una calificación baja de mi cliente o por falta de garantías, obviamente si el riesgo es mayor, el rendimiento esperado es mayor. En todo lo que es operaciones financieras hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. Por lo tanto, mientras más alto sea el riesgo, más alta será la tasa de interés. La desvalorización monetaria, esto tiene que ver con el cambio en el poder adquisitivo de la moneda, algo muy importante para la Argentina, ¿no? Obviamente la tasa de interés va a intentar cubrirnos, ¿sí? De los efectos inflacionarios que puedan depreciar el dinero futuro a recibir. Y en la amplitud del periodo de inversión también, las tasas de largo plazo generalmente son más altas que las tasas de corto plazo debido a que es mayor los riesgos que acompañan. Bueno, les recomiendo que lean el apunte tranquilos, lo acompañen con los trabajos prácticos y los materiales de lectura que podamos ir acompañando, así como la bibliografía. Y bueno, a cualquier duda me pueden consultar. Gracias.